Dios. Amén. Y pues le agradecemos a Dios que nos permita, ¿verdad?, estar aquí en su casa para escuchar su hermosa palabra. Le agradecemos este privilegio de que nos da de poderle cantar. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia, Proverbios capítulo 6, y vamos a darle lectura del versículo 16 al versículo 19. Y antes de darle lectura a la palabra del Señor, voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa nuevamente. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que quites todo aquello que estorba y que impida que nosotros escuchemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, por favor, que quites todo aquello y que pongas en nuestro corazón, Señor, entendimiento, que pongas en nuestro corazón sabiduría y que uses mi vida, Señor, para compartir la palabra con mis hermanos. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Voy a pedirle, por favor, que siga usted con su vista la palabra del Señor. Y dice así la palabra de nuestro Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Puede tomar su lugar, hermanos. Bueno, este mensaje lleva por título 7 clases de gente que Dios no puede soportar. 7 tipos de personas que Dios no puede soportar. ¿Verdad que dice la palabra de Dios que aborrece Jehová y aún abomina su alma? Nosotros, hermanos, sabemos que una de las cosas principales que nuestro Dios nos enseña en su palabra es el amor, ¿verdad? Una de las cosas que Él siempre está mencionando en su palabra es el amor, ¿verdad? Él nos vino a dar ejemplo de ese amor, ¿verdad? Dice que porque Él nos amó, ¿verdad? Él nos ha amado, bueno, de alguna manera nos ha enseñado a amar a los demás, y este es uno de sus estatutos, el que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, este mensaje, hermanos, dice que son 7 clases de gente o de personas que Dios aborrece y que no puede soportar. 7 situaciones o 7 cosas o acciones que el hombre puede ejecutar, ¿verdad? Puede ser cristianos o no cristianos. Como humanos, pues tenemos esa carnalidad todavía, ¿verdad?, que se revelan, pero que el Señor nos está hablando que esas cosas que son imperfectas en nuestra vida, Él quiere llevarlas a una perfección. Él quiere llevar a nuestra vida a una perfección y quitar todas esas asperezas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice el Señor que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Por qué las aborrecerá el Señor? ¿Por qué aborrecerá en los ojos altivos, a la gente orgullosa, a la lengua mentirosa, al corazón que maquina pensamientos de mal, a los que están presurosos para correr hacia el mal, ¿verdad? A los que hacen pleito de cualquier cosa entre hermanos? ¿Por qué usted cree que Dios aborrece este tipo de personas? Estamos viendo que estas cosas que el Señor aborrece ciertamente son cosas que son pecado, ¿verdad? Cosas que no son agradables a su alma, porque una de las cosas que el Señor determinó es amar,
¿verdad? Amar al prójimo. Y estas cosas que él está aborreciendo van en contra del prójimo. Él dice que habla a todas, odia, o mejor dicho, aborrece a aquellas gentes de los ojos altivos. Cuando estamos hablando de ojos altivos, estamos hablando de gente orgullosa, ¿verdad? De gente orgullosa. La palabra altivo es definida como un orgullo. Y bueno, es orgullo, es arrogante, es condescendiente y quererse poner por encima de los demás. Nos está hablando que es contrario a la humildad, el ser orgulloso es contrario a la humildad, ¿verdad? Y estamos hablando de esa gente que por encima ve a los demás. La gente orgullosa siempre tiene amor por sí misma. La gente orgullosa, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, para ella es perfecto. Él es en sí un perfecto, ¿verdad? Y hay un orgullo en él de ser perfecto en todo lo que habla, como lo dice, en todas las cosas, ¿verdad? Y menosprecia a las demás gentes, y bueno, llega al grado de minimizar a veces a las personas que tienen que no están de esta gente orgullosa. ¿Qué sabe algo de la gente de orgullo? Malamente son personas que llegan y, bueno, la gente nueva, como decía Marisol, gente nueva que llega, así se va, porque ve que en este lugar es gente orgullosa, que hay gente, que puede haber gente orgullosa, gente que en vez de amar o de tener a la gente, pues, en ese amor, ¿verdad? La desprecia, la minimiza, la mira con un desprecio, la tiene en poco, ¿verdad? O vemos esa gente que es orgullosa y que, bueno, de alguna manera hace diferencias también en la congregación o en la familia, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos está hablando a nosotros como cristianos, que Él aborrece ese tipo de gente que hace diferencias en la congregación. Esa gente que a veces puede ser humilde, ¿verdad? Aún en su manera de vestir, en su economía, y que hay gente que tiene un estatus económico en las iglesias un poco más alto, pero mira por debajo a esa persona que es humilde y no hace como ese círculo de amistad con ellos, ¿verdad? Sino que los tienen en poco y los desprecian. El Señor está hablando que el ser orgulloso, el tener una vida de orgullo, es como el inicio de todo pecado, porque empezar a tener ese orgullo va a llevar a la gente a un menosprecio, a no amar a la gente, ¿verdad? Y esto mismo le pasó a Satanás cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, que cuando él empieza a mirar con menosprecio a Dios, de alguna manera el decir, ¿quién es Dios? O sea, no creo que sea mejor que yo. Dice, subiré, ¿verdad? Subiré. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 14, 11 al 15. Isaías. Dice la palabra de Dios, Isaías 14, del 11 al 15. Dice la palabra del Señor, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás fue la soberbia, ¿verdad? El quererse poner a la altura de Dios. Se le olvidó que había sido creado por Dios, creación de Dios, y dijo, subiré hasta el cielo junto a las estrellas de Dios y voy a levantar mi trono.
Él en su corazón sintió un menosprecio por Dios. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que cuando una persona empieza a ser orgullosa, empieza a menospreciar la palabra de Dios y al mismo tiempo menosprecia a Dios. Porque el Señor nos está hablando a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y empieza a hacer a un lado a esa persona y a menospreciarla. Dios nos está enseñando a que nosotros debemos aprender a ser como Jesús. A través de esto el Señor no solamente nos dice que Él aborrece este tipo de gente, sino que Él nos quiere dar ese consejo de decir, bueno, sé como yo. Dice el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona, hermanos, que a nosotros no nos miró con desprecio, aún mirando nuestra condición pecadora, aún sigue mirando a veces en nosotros faltas delante de sus ojos. Él no nos mira con indiferencia, Él nos mira con amor y compasión. Él nos mira con ese amor que sobrepasa el entendimiento humano y que es capaz de perdonarlo y es capaz de darse a sí mismo. Y es lo mismo que el Señor nos quiere enseñar, que el pecado del orgullo o la situación de ser orgullosos nos va a llevar de pecado en pecado. Mas en cambio nos dice el Señor que nosotros aprendamos a mirarle a Él, que aprendamos a mirar a Él y a los seres humanos que están a nuestro alrededor con amor, no con indiferencia, no con arrogancia, ¿verdad? No con altivez, no como sintiéndonos superiores a Él, a las demás personas, sino viendo que cada persona es un ser humano que Dios creó y que es amado también por Dios, y que el cristiano nosotros debemos de dar ejemplo, que así como Jesús miró con compasión nuestra vida, nosotros así podamos mirar con compasión hacia los demás. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 66:2, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él quiere decir que sus ojos van a estar atentos a la gente que es humilde de corazón, que no haya soberbia ni arrogancia. A veces pensamos que humilde es aquella persona que se viste de una manera sencilla o pobre. A veces puede ser la persona más pobre o vestida sencillamente y ser el orgulloso más grande del mundo. O ser la persona más rica y ser la persona más humilde. ¿Sí? Entonces, ciertamente, dice la palabra de Dios, dice que Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener el pensamiento de Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que Él no estimó ser igual a Dios, así como Satanás dijo, yo voy a ser igual a Dios. Jesucristo dice que no estimó ser igual a Dios, dice su palabra, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se hizo obediente y obediente hasta esa muerte de cruz. Entonces, Él, aunque Dios, pero ciertamente humano, y Él dejó su trono y su gloria y no se aferró a las cosas celestiales o al ser el rey o al ser el Dios y creador de los cielos. Él no dijo, los humanos no voy a tener compasión de ellos. Él simplemente tuvo amor y misericordia por nosotros. Entonces nos está enseñando que la gente orgullosa, pues no cabe en el corazón de Dios. La gente que tiene orgullo, gente que menosprecia y que tiene poco a su creación, a sus semejantes, no tiene cabida en el corazón de Dios. Amén. Bueno, otra de las personas o de las actitudes que Dios desprecia de las gentes es la lengua mentirosa, la gente mentirosa. ¿Qué entenderá usted por gente mentirosa? ¿Qué entenderemos por la mentira? ¿Qué será mentir? ¿Qué entenderemos por mentir? No decir la verdad. Consiste en hacer declaraciones falsas.
cambiarlas, cambiarlas. Ese es un punto más adelante que levanta, aparte de decir mentira, pues hacen se me fue la palabra, hablan mal en contra de su prójimo, ¿verdad? Entonces, aún sin tener la razón, ¿verdad? Hablan cosas que no son conforme a la vida de la persona. Mentir significa, o la gente que tiene esas actitudes de mentir, consiste en hacer declaraciones falsas intencionalmente. ¿Qué causa la mentira? A veces las personas mienten por imaginación. No sé si ha escuchado a esa gente que tiene una gran imaginación y piensa que tiene casas, que tiene carros, que si tú le dices, voy a salir de vacaciones, no, yo ya me fui, y a donde tú fuiste, a donde vas a ir está feo. Y siempre también quieren tener como que ese lugar de privilegio, ¿verdad? Esa gente que siempre está imaginando las cosas de lo que quisiera hacer. También mienten por imitación, por imitar a tal persona. Si dice aquella, yo me compré un carro, yo también me compré un carro. Me acabo de comprar un carro. Me compré una ropa, yo también ya me la compré. Que tengo esto en mi casa, yo también me lo compré. Entonces, es gente que a veces está tratando de imitar a las personas que están a su lado. También para evitar consecuencias negativas, una persona que miente es para evitar las consecuencias negativas. Por ejemplo, alguien que falta a la escuela, ¿verdad? Dice, bueno, ¿por qué no viniste a la escuela? Le preguntan a los maestros, es que estaba enfermo. Y a veces no está enfermo, ¿verdad? No está enfermo, simplemente no quiso ir, pero para evitar que le pongan falta, dice, estuve enfermo. Entonces, hay gente que nosotros mismos a veces para salir de algún apurito, a veces también como seres humanos tratamos de decir una mentira, ¿verdad? Pues alguien de nosotros hemos tratado de decir una mentira para salir del problema. Creo que muchos de nosotros llegan momentos en los que decimos mentiras para salir del problema. ¿Por qué no lo hiciste? Es que me sentía mal, es que esto. Pero no es así. El Señor nos dice que sea nuestro hablar sí o sea no, porque lo demás procede del maligno. Nuestras vidas no deben estar habituados a la mentira, sino nuestras vidas deben estar habituados a la verdad, por muy dura que ésta sea, o por muy difícil de las consecuencias que vayamos a pagar por estar hablando mentira, ¿verdad? Porque a veces una mentira nos va a traer más mentiras. Una mentira nos lleva a otra mentira, a otra mentira y a otra mentira, y cuando nos damos cuenta ya estamos enredados en un mundo de mentiras. Y a final de cuentas la verdad sale a la luz. Y después, ¿cómo quedamos? Como los peores mentirosos. Y después de eso vamos a ser gente que no vamos a ser gente de confianza. No vamos a tener gente, vamos a ser gente que alguien confíe en nosotros, ¿verdad? Por las situaciones que hemos estado viviendo. Una persona también miente para obtener beneficios, por ejemplo, permisos o gratificaciones, ¿verdad? A veces quieren salir a algún lado, pero no piden el permiso de si quiero salir de vacaciones, ¿verdad? Y dicen, no, mejor digo otra cosa. Y entonces a veces mentimos, ¿verdad? O la gente miente por llamar la atención, la gente miente por llamar la atención, o por ser inseguros, o por tener alguna frustración. Pero ¿qué nos dice de la mentira el Señor? La gente que miente destruye las relaciones con otros, ¿verdad? Destruye esas relaciones que ha establecido con otras personas. Vamos a traicionar la confianza que nos habían tenido antes por haber mentido, ¿verdad? Esto demuestra, cuando nosotros mentimos, una falta de compasión hacia los demás. ¿Cómo lo podemos aplicar esto o cómo podemos poner un ejemplo de alguien que es nuestro gran compañero, nuestro gran amigo? ¿De qué manera cuando nosotros lo vemos que miente, qué sentirías tú, Mar, en tu mejor amiga y que de repente te mintió?
traición, ¿verdad? De decir, bueno, me habló y me dijo cosas y yo creí y ahora se fractura esa confianza y ya no hay esa seguridad de que lo que esta persona te está diciendo es verdad. Entonces, ya vivimos con una desconfianza hacia esta persona por la actitud. Entonces, quiere decir que la mentira, nos está diciendo el Señor, ten cuidado con la mentira porque puedes destruir relaciones, puedes destruir tu matrimonio, puedes destruir una amistad, puedes destruir tu propia vida con la mentira. Y el Señor nos está hablando que la mentira, pues Dios nos habla, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Él es el padre de mentira y por lo tanto Él es mentiroso y no podemos confiar en Él. Entonces quiere decir que una persona que está acostumbrada a mentir no se puede confiar en ella. Entonces Satanás es el padre de mentira, por lo cual las personas que están habituadas a mentir se convierten en hijos de Satanás. Se convierten en hijos de Satanás. Vamos a ver algunas citas. Juan 8:39, palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, nos está hablando que el padre de mentira es Satanás y que todos aquellos que practican la mentira son hijos de Satanás. Entonces, nosotros a veces podemos entender, luego decimos una mentirita, pero a veces se va haciendo costumbre mentir, se va haciendo costumbre mentir. El Señor nos dice que cuando en nuestra vida esté el mentir, empecemos a desechar esa mentira y a pedir perdón en el momento que a lo mejor dijimos una mentira, empezar a decirle al Señor, quita de mí las mentiras. La Biblia nos habla que los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego. Esa será su parte y será su herencia el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Bueno, la siguiente es la gente derramadora de sangre inocente. Cuando estamos hablando de gente que Dios, esas actitudes de los seres humanos que Él detesta, es esa gente que está derramando sangre inocente. Y entonces lo podemos entender como gente que es asesina, gente que se dedica a matar. La definición de derramar sangre inocente es asesinar a alguien que no tiene culpa, a alguien que sin nada, no sé, hoy en día hemos estado viendo noticias donde suben gente a robar en los transportes y sin más le disparan a la gente y matan a esa gente que no les provocó, que no estaba en pleito con ellos y simplemente porque no quisieron darle algo, bueno, pusieron una pistola y mataron a esa vida inocente. Pero también, hermanos, nos habla de la vida inocente. Hoy en día estamos viendo que la pena del aborto el aborto ya es algo legal. Casi en todo el mundo ya es legal el aborto. Es una ley que pueden abortar. Quitarle la vida a un ser inocente, ¿verdad? Las mujeres están declarando sus derechos. Muchas porque han sido violadas, porque han sido, pues tenido una vida difícil y salieron embarazadas, ¿verdad? Y están reclamando sus derechos como humanos. Pero al reclamar sus derechos, se olvidan que dentro de su vientre también hay una vida, que no puede declarar o no puede reclamar sus derechos. Una vida inocente que se le priva de la vida, ¿verdad? Alguien, ahora, antes decían, antes de los 3 meses podían abortar. Hoy se ha dado ley que aún teniendo 9 meses puedes abortar. Entonces, esto es un asesinato que va en contra de la voluntad de Dios.
Entonces Dios va a tomar el control de esas naciones, de esos gobernadores, de esas vidas que están quitando la vida a vidas inocentes. Esos hombres que violan niños, que violan niñas, que les quitan la vida. Ese tipo de personas, ¿verdad? Dios está en contra de aquella gente que está quitando la vida a vidas inocentes, ¿verdad? Padres que golpean a sus hijos, ¿verdad? Y en esos golpes les quitan la vida. Hombres que golpean a sus mujeres y les quitan la vida. Hombres o entre hermanos, ¿verdad? Que se pelean y terminan por quitarse uno al otro la vida. Entonces Dios está en contra de que el hombre le quite la vida al ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El que el ser humano esté en contra, esté teniendo este tipo de actividades o aprobaciones de leyes, bueno, estamos viendo que el Señor está en contra de esa gente que tiene las manos derramadoras de gente inocentes. Dice la palabra de Dios, y el hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. A ese hombre que es sanguinario, que mata y que es cruel, Dios lo abomina, lo detesta. Y la Biblia es bien clara cuando dice en su palabra, no matarás, ¿verdad? Pero a veces también el Señor quiere llevarnos mucho más allá también. No solamente a veces es quitar la vida, sino que a veces con una palabra podemos matar a alguien. Con un solo comentario podemos quitarle la vida a alguien, en cuestión de lo espiritual. Derribar vidas, destruir vidas, con un solo comentario que a veces nosotros hacemos de una manera malintencionada. Entonces, bueno, esto es lo que el Señor nos dice acerca de la gente derramadora de sangre, que Él está en contra de todas estas leyes nuevas que se están estableciendo en el mundo entero. El corazón que maquina malos pensamientos, que maquina pensamientos inicuos, esa gente malvada. ¿Qué entenderá usted por gente malvada? Hermano Juan, ¿qué entenderá usted por gente malvada? ¿Sí? 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 Una persona que no tiene sentimientos, una persona que está habituada a hacer lo incorrecto y maldad, ¿verdad? Con una intención liberada. O sea, él lo hace porque lo quiere hacer, ¿verdad? Es una persona que es capaz de lastimar a las personas. Gente que, no sé, el otro día estábamos en la esquina, había una gente, bueno, donde venden tacos, y jovencitos pasaban y aventaban huevos a la gente, pero lo hacían con una fuerza que parecía un proyectil. Y decía el señor de los tacos, bueno, es que ya han sido varias veces que pasan y hacen lo mismo. Y la gente de ahí decía, ¿qué tal si alguien hubiera volteado y en ese momento le pega en un ojo o pega en otro lado? O sea, es algo muy grave, ¿verdad? Gente que nada más está buscando de qué manera hacer la maldad. Gente que hoy en día vemos que este es el carácter de los hombres. Esa gente que en todo el tiempo está haciendo maldad, que su vida vive en una constante de estar pensando cómo hacerle mal al prójimo, de cómo sacar beneficio de las personas, cómo llegar a su ruina, cómo tratar de que esa persona viva bien. Están tratando de ver de qué manera lo hacen que se quite su paz. No he encontrado esa gente que está molestando y diciendo y diciendo y diciendo, aunque usted no tiene nada que ver, está la gente ahí provocando, y a veces dices que siempre estamos viviendo con ese tipo de gentes que molestan y que roban la paz, ¿verdad? Esa gente que todos los días busca un pretexto para estar molestando a los seres humanos, ¿verdad? Y que a veces a nuestro alrededor podemos encontrar este tipo de gente y que nos roban la paz, que nos quitan esa paz. Pero bueno, el Señor nos habla
de que este tipo de gente, no importa qué es lo que tengan que hacer, cómo lo tengan que hacer, cuando empiezan a codiciar, cuando empiezan a maquinar en sus pensamientos, ellos empiezan a estar viendo de qué manera van a lograr su objetivo. Codician todas las cosas y ellos planean de qué manera van a tenerlos. Sin entender, bueno, que el ser humano, dice la palabra de Dios, que no debemos codiciar. No debemos codiciar, dice la mujer de tu prójimo, no hay que codiciar ni desear la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mas, sin en cambio, hay gente que siempre está codiciando lo que tienes, está viendo de qué manera va a ser tu ruina. Esa gente que está planeando en lo oculto, qué lugar comercial van a robar, qué banco van a robar, ¿verdad? De qué manera van a subirse a los medios de transporte para robar. Están lidiando y viendo de qué manera van a hacer para quitarle lo que las demás personas tienen. El objetivo de estas personas es hacer moralmente lo incorrecto, ¿verdad? Y una intención deliberada, con una intención deliberada para lastimar a los demás. Dios está en contra de todas las cosas que hay en el corazón del ser humano que está habituado a la maldad. Dice el Señor que el corazón del hombre, dice, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? El único que puede conocer el corazón del ser humano es Dios, ¿verdad? Pero a veces, ahorita dimos ejemplos muy, se puede decir, muy extremos, pero hay veces que no son ejemplos no tenemos, nosotros mismos no podemos vivir hasta esos extremos, pero a veces sí podemos ser como esa gotera continua, ¿verdad? Que está viendo cómo molestamos y cómo molestamos y cómo molestamos al que está a nuestro lado. Y eso no es correcto. El Señor no se agrada de eso porque a paz nos ha llamado Dios. A paz nos ha llamado Dios y a vivir una vida de reconciliación y de amor con los demás. Los pies presurosos a hacer al mal, pues estamos viendo a esa gente que no le importa de qué manera va a robar, la gente que le gusta hacer siempre lo malo, siempre está pensando en lo malo, sin importarle nada. Siempre está pensando en adulterar, siempre está pensando en robar, siempre está pensando en las cosas malas. Estos son los pies presurosos para correr al mal. Estas son las cosas que estas personas tienen, pero también el Señor nos habla de esos testigos falsos que Él aborrece. ¿Y qué será un testigo falso? ¿Qué será un testigo falso? Y lo asegura. Ajá. ¿Y cuál es el propósito de decir esto? Destruir, destruir. Esto casi por lo regular, a veces alguien se levanta y dice, es que la hermana Patti es así, 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 y a veces hasta dicen, yo la vi, y yo la vi, y yo la vi, o de Marisol, y es así, y el hermano Juan es así, y así, pero están diciendo cosa que no es. Me sentía mal en estos días. Ayer me salí a barrer la calle y mi cuñada tiene un perrito chiquito, de esos, un perrito chiquito. Yo no supe, o sea, yo no me di cuenta que el perrito se salió. O sea, la puerta estaba cerrada para empezar y el perrito se salió, pero ese perrito ha traído a veces muchos conflictos porque siempre anda ladrando a quien pasa, el perrito, ¿no? Siempre está ladrando y hay algunos que no les gustan mucho los perros o les tienen miedo a los perros, ¿verdad? Y estos perros, a veces por causa de un animalito, pues se pueden surgir grandes problemas, ¿no? Entonces, este perrito desapareció ayer, se perdió. Entonces, ella, pues, buscando a su perrito, pues una vecina le dijo, pues el perrito andaba ayer en la mañana, ahí andaba afuera. Entonces, la única que andaba allá afuera,
era yo. Entonces dije, ay Dios mío, ahora resulta, a ver, ojalá que no vaya a haber alguna situación porque vayan a pensar que como el perrito no somos mucho de agrado de perritos y no los maltratamos a los perritos, pero, o sea, pensando, la gente que a veces está pensando que, pues que nos molestan y que a lo mejor somos capaces de desaparecer a un perrito, ¿no? Y ya decía yo, el Señor no, pero el Señor me hace sentir, pero tú no fuiste, entonces quédate en paz. Pero a veces hay gente que en estas situaciones dice, es que sí, tuvieron que haber sido ellos, ¿quién más? O tuvo que haber sido tal persona. Y a veces no, pues sí, como que a veces esas cosas de la mentira, se fija que a veces viene una tras otra, o sea, esas cosas que Dios está aborreciendo vienen como que juntas. A veces el mentir, el procurar, el sentirse más, el mentir, el no amar, ¿verdad? El querer perjudicar a las personas que están al lado, no importa de qué manera, pero se levanta pues alguien que diga mentira en contra. Esto le pasó a Jesús, ¿verdad? Cuando él es llevado al concilio, ¿verdad? No encontraban nada de qué acusarlo, nada de qué acusarlo. No había nada que le pudieran inculparlo. Por más que buscaron, dijo, yo no hallo delito en él. Pilato se lavó las manos porque si es que yo no hallo delito en él. Y dice que para ser juzgado conforme a la ley tenían que haber 2 testigos mínimo para poder juzgar a esa persona. Y fueron testigos falsos a decir que Jesús había dicho que él iba a derribar el templo, pero él no se refería a ese templo, ¿verdad? Sino a su propio cuerpo. Y estaban diciendo que él iba a derribarlo, casi acusándolo de conspiración o de alguien que se iba a levantar en contra del templo de Jerusalén. Entonces, esto le ocasionó, ¿verdad?, serse juzgado y llevado también a más sentencias. Pero el que se hayan levantado testigos falsos en contra de él, ¿verdad?, cuando él no tenía nada que ocultar y nada que decir, ni nada, ningún pecado que pudieran encontrar en su vida. Y a veces esto puede pasar en nuestra vida, pero a veces dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, esto, hermanos, también debe de traer paz a nuestra vida. Pero también si nosotros somos a veces esa gente que es usada por Satanás para ser testigos falsos, cuidado, porque Dios aborrece a la gente que todavía dice, sí, yo lo vi, y aunque no haya visto nada. Y yo le escuché decir así, y lo escuché que dijo también así. No, es que, y esas cosas, pues hacen enemistades. Entonces, el Señor aborrece a ese tipo de personas que habla mentiras y que es un testigo falso, porque también es capaz de sembrar la discordia entre hermanos, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que el Señor aborrece de actitudes del ser humano es que la gente tenga la costumbre de estar levantando pleitos entre hermanos. A veces, ¿de qué manera se puede levantar un pleito entre hermanos? De manera, ciertamente, como decía la hermana, cuando hay algo en nuestro corazón, ¿verdad? Que hay un sentir en nuestro corazón. Bueno, a veces eso lo podemos llevar con la otra persona y levantar contienda, ¿verdad? Y levantar contienda. Porque a lo mejor yo tuve un conflicto con alguien, ¿verdad? Y como no pude desquitar mi enojo, voy a lo mejor y le platico al esposo, o le platico a la hija, o le platico al hijo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos y lo platicamos, no lo platicamos de una manera pacificadora, sino que le echamos más leña al fuego y lo transmitimos de una manera con mucho enojo y con la intención de que aquella persona también se contamine como nosotros. Entonces,
empezamos a levantar y a lo mejor en ese momento la persona no hace nada, pero vuelve a venir otra vez la misma situación y vuelve a venir otra vez la persona a decirle al esposo, al hijo o a la esposa, a la familia, y se va acumulando esta situación y llega un momento que esto explota y viene a traer conflictos, viene a traer grandes conflictos en la familia, ¿verdad? Por situaciones que a veces no aprender a callar nuestra boca. Dice que el hombre que refrena sus labios, este es varón perfecto. Y hay veces que a nosotros como que nos gusta ir y decir lo que nos dijeron, pero no con la finalidad de aplacar el asunto, sino que aquel asunto se prenda más, que aquel asunto tenga más, se haga más grande. A veces queremos ir y decir, pero a veces el Señor a veces también vienen y nos cuentan, y a veces han venido y me cuentan, y mira esto, y a veces trato de ser pacificador. Y dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Porque a veces tenemos, mira, a lo mejor estaba enojado, a lo mejor se levantó, se siente mal, por eso te contestó así. Pero si fuera otra persona, ¿qué le diría? Pues no te dejes. Ahorita yo que tú que salga, le digo hasta de lo que no, que por qué te anda agarrando la escoba, o que por qué te anda agarrando esto, o por qué aquello, o por qué vino y te tiró la basura aquí en tu puerta, por qué no barre, por qué tú sí, y cosas así que empiezan a meter conflictos en la familia. El Señor aborrece este tipo de gente, que se le va en el chisme nada más, que está chismeando, porque ni siquiera es verdad a veces lo que dice. Y a veces el llevar esa perturbación, el que siembra discordia entre hermanos es la perturbación de la paz. Es como cuando los hijos están en la casa, ¿verdad? Y están jugando y de repente ya no se aguantan y de repente va uno, mamá, es que mira, me hizo. Y mamá, es que mira, ya también me hizo el otro. Y mamá, es que mira. Y ya cuando te das cuenta, ya hiciste un escándalo y ya la mamá o el papá se enojaron y te agarran y a todos parejos. Y al ratito las hermanas están enojadas, tú porque eres una chismosa, tú fuiste y me dijiste, yo no te hice nada, pero tú sí. Entonces, estas cosas vienen a pasar dentro de la familia y aunque parecieran cosas pequeñas, pueden causar grandes problemas. Entonces, imagínense si esto es entre niños, ¿cómo es entre adultos? ¿Cómo es entre adultos? Porque a veces la gente no sabe callar, sino que también le gusta estar así, como cuchillito, ¿verdad? Como una gotera ahí, da y da y da y da, hasta que ya esa gotera cansa. Y cuando cansa, entonces dices, y en medio de esos pleitos podemos ocasionar grandes males. Gente que termine a golpes. Veía una noticia en estos días que me impresionaba. 2 jovencitos de 16 y 17 años empezaron a pelear, porque esa era su costumbre, pelearse. Y tanto era ya su enojo y sus peleas, que el de 17 terminó matando al de 16 años, ¿verdad? Enfrente de su mamá. Imagínense qué circunstancia tan difícil se vivió. Entonces, esto, hermanos, es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Este es el carácter de los hombres. Este es el carácter donde no hay paz, ¿verdad? Donde el corazón está lleno de amargura, donde sus pies están presurosos al mal, donde lo que acabamos de ver, toda la condición del ser humano es una continua maldad. Y Dios aborrece esto. Entonces, el Señor a través de esto nos está hablando para que nosotros estemos alerta y que aprendamos, ¿verdad?, a ser gente que viva en la voluntad de Dios, gente pacificadora, pero gente que si miente, dice, Señor, perdóname, mentí, porque una mentira nos lleva a otra y a otra y a otra. Después eres el gran mentiroso de la vida. Hiciste una maldad y el día de mañana se te hizo costumbre
ser maldoso con toda la gente, ¿verdad? Se te hizo fácil ponerte a pelear con alguien y después eres una persona que eres agresiva con todo el mundo. A lo mejor se te hace fácil robar y al ratito eres una persona que no puede vivir sin el robo. Entonces, Dios nos está diciendo que nos alertemos de las cosas y que al hacer estas cosas es como si lo estuviéramos haciendo a Dios, porque lo estamos haciendo al prójimo. Y Dios nos habló que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros le amemos a nuestro prójimo porque Él también nos ha enseñado a amar. Dice que el que desprecia, el que no ama a su prójimo, no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y no digamos que le amamos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo. Entonces, el Señor siempre nos va a querer llevar a algo excelente, a que nuestras vidas sean excelentes, gratas, un perfume fresco para Dios, una buena aroma delante de Dios, vidas sin iras, sin contiendas, sin enemistades y con amor. Porque teniendo amor, hermanos, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se envanece, sino que se goza en la verdad. Si nosotros no tenemos amor, vamos a ser gente irritada, gente que no perdona, ¿verdad? Que solamente ve en uno mismo el provecho para mí, y los demás no me importan. Solamente veo lo que a mí me conviene. Esta es la vida orgullosa, los ojos altivos, que nada más están pensando en lo que yo necesito, en lo que es para mí, y que no me importa si los demás tienen o no. El amor es algo bien fundamental en nuestra vida, hermanos, que el Señor nos quiere dejar en esta noche. Tenemos que aprender a amar, porque si nosotros amamos, no hacemos nada indebido. Si amamos a Dios, veamos lo que nos dice su palabra. Solamente termino con 1 Corintios capítulo 13. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, y con esto termino. Del 4 al 8, dice la palabra de Dios así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, el amor a Dios no nos va a llevar a hacer lo malo, ni a buscar nuestro propio provecho. No vamos a estar irritados con todo el mundo, ¿verdad? Vamos a aprender a perdonar, porque esto es algo que al ser humano le cuesta, aprender a perdonar. Dice, todo lo sufre, dice, no se goza de la injusticia, diciendo, qué bueno, se lo merecía, por eso le pasó eso, qué bueno, para que anda metido ahí. Entonces, el amor no se goza de la injusticia. Dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor se goza de la verdad. Entonces, esta es la palabra, hermanos, del Señor. Aprendamos dice el Señor, son 6 cosas que aborrece mi alma y aún 7 las abomina. Las actitudes de las personas que viven de esta manera. Entonces el Señor nos dice que como seres humanos podemos caer en ellos, somos humanos. Por eso el Señor nos dice que nos revistamos del amor, que nos va a llevar a soportarlo todo y a poderlo todo. Entonces, pues esto es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que me permitiste compartir en esta tarde. Gracias, Señor. Sé que ha sido difícil poder compartir este tema, pero te pido por favor que lo hagas vivo, este mensaje en el corazón de mis hermanos. Ciertamente humano, Señor,
y nos equivocamos mucho, pero tú que conoces todo lo profundo de nuestras vidas, no quieres que nuestras vidas sean caminos, sean vidas que caminen presurosos a hacer el mal, sino que nos detengamos y miremos al blanco perfecto que es Jesucristo, que así como tú hiciste, nosotros también hagamos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor, para que esta carnalidad, esta humanidad sea sujeta a ti. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano.